Hola, ¿qué tal? Buenas, pues muchas gracias por estar presentes en esta comunicación vía telemática. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que es fundamental dentro de la neurología clínica. Es un tema que es esencial, es básico. Seguramente muchos de ustedes conozcan gran parte de lo que voy a hablar, pero son temas que realmente debemos de revisitar, debemos que revisar cada vez que nos enfrentamos a un paciente neurológico, porque cuando cometemos algún error en alguno de los puntos que nos llevan al diagnóstico definitivo, pues habitualmente nos complicamos mucho la vida. Entonces es importante que veamos todos los pasos que tenemos que llevar para que nuestro examen neurológico o nuestro abordaje al paciente neurológico sea un éxito. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que existe un mandamiento dentro del procedimiento del examen neurológico, y es que en cualquier paciente nuestro examen debe ser sistemático y ordenado, ¿vale? La mayor parte de los errores que se cometen en la consulta de neurología es porque nos hemos saltado alguno de estos pasos del procedimiento, ¿vale? Entonces tendríamos aquí a Moisés con las tablas de la ley. En nuestro caso de la neurología veterinaria, nuestro Moisés, pues como ustedes reconocerán, será probablemente el doctor Alexander de la Unta de la Universidad de Cornell, y no llevará las tablas de la ley, sino que llevará su libro de neuroanatomía clínica y neurología clínica, que es la Biblia que todos utilizamos, todos los neurólogos clínicos utilizamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es una buena referencia de partida. Y en este libro, como en la mayor parte de los libros de neurología, nos indica que el procedimiento que tenemos que llevar a cabo cuando nos enfrentamos a un paciente neurológico consiste de esencialmente 7 partes. Esas 7 partes son una anamnesis, en la cual vamos a recoger una serie de datos clínicos que van a ser fundamentales para que en el futuro, después, en un paso posterior, podamos establecer el diagnóstico diferencial. Luego tendremos que realizar un examen físico, veremos los puntos básicos del examen físico que tenemos que ser capaces de identificar. En tercer lugar, realizaremos un examen neurológico, y ese examen neurológico lo que nos va a permitir es fundamentalmente establecer la localización neuroanatómica del problema. Es decir, el examen neurológico tiene como objetivo fundamental determinar dónde, en qué parte del sistema nervioso tenemos un problema, ¿vale? Con los datos de nuestro examen neurológico y la localización neuroanatómica que hemos obtenido con él, y con los datos obtenidos durante la anamnesis, podremos establecer un diagnóstico diferencial. Llegaremos a el establecimiento del diagnóstico diferencial, que junto con los datos de la localización neuroanatómica nos podrá permitir establecer las pruebas complementarias necesarias para llegar a un diagnóstico. Y como en todo procedimiento, cuando tengamos un diagnóstico, podremos establecer un tratamiento y determinar un pronóstico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver poco a poco cada uno de estos pasos del procedimiento de aproximación al paciente neurológico, detallando los aspectos más importantes. Bien, pues en primer lugar, dentro de la anamnesis nos interesa conocer la reseña del paciente. Es decir, tenemos que conocer cuál es la raza, porque existen multitud de patologías que son específicas de la raza o que son más prevalentes en unas razas que en otras. Tenemos que conocer la edad del paciente, lógicamente, y el género del paciente. Es fundamental saber cuándo se han iniciado los síntomas y cómo se han iniciado estos síntomas. Es decir, hay que entrevistarse con el propietario y determinar si los síntomas aparecieron de manera aguda, es decir, que la máxima intensidad de la sintomatología se produjo en un periodo corto de tiempo, entre 1 y 3 días, o si por el contrario los síntomas se han manifestado de manera crónica, es decir, si la evolución de la sintomatología hasta alcanzar la máxima intensidad de los síntomas lleva un desarrollo de varios días, semanas o meses, ¿vale? Porque estos datos, junto con los de la progresión de la enfermedad, cómo ha evolucionado la enfermedad a lo largo del tiempo, nos va a permitir establecer cuál es el diagnóstico diferencial. Y gracias al diagnóstico diferencial podremos establecer las pruebas complementarias que nos llevarán al diagnóstico definitivo. Bien,
Además, tenemos que conocer si existen algunos agentes infecciosos o tóxicos, si existe exposición a alguno de estos agentes infecciosos o tóxicos previas a la aparición de los síntomas neurológicos, si existen otros síntomas, podemos decir neurológicos, pero también no neurológicos, que estén asociados al motivo principal de la consulta, ¿vale? Porque esto nos puede dar una pista sobre lo que tenemos que buscar y, sobre todo, si existen factores desencadenantes de los episodios, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, de la epilepsia, pues si existen alguna situación estresante o algún momento determinante en el cual se producen las crisis epilépticas, ¿vale? O, por ejemplo, en enfermedades metabólicas, como el shunt portosistémico, si los síntomas aparecen después de la ingesta de comida, pues será un dato muy relevante que debemos de conocer y que muchas veces los propietarios son capaces de identificar, pero no son capaces o no nos los dicen directamente a menos que interroguemos específicamente sobre este asunto. ¿De acuerdo? Entonces, al final de nuestra anamnesis no podemos terminar una anamnesis, no podemos dejar de lado al propietario del paciente si no nos han quedado estas tres cosas claras. Cómo se han iniciado los síntomas, si el inicio ha sido agudo o crónico, cómo ha progresado la enfermedad en el tiempo, es decir, si se trata de una enfermedad que se mantiene estable a lo largo del tiempo, que ha progresado a lo largo del tiempo o que fluctúa a lo largo del tiempo, y si hay una respuesta a tratamientos previos, ¿de acuerdo? La mayor parte de las veces los pacientes que vienen a la consulta de neurología de especialidad vienen habiendo sido tratados previamente por otros veterinarios y la respuesta a esos tratamientos nos puede ayudar a establecer un diagnóstico diferencial, ¿vale? Es decir, todos los datos que recogemos durante la anamnesis tienen como objetivo fundamentalmente ordenar nuestro diagnóstico diferencial, ayudarnos a establecer nuestro diagnóstico diferencial y a ordenarlo, ¿de acuerdo? Una vez hemos terminado la entrevista con el propietario y tenemos estos datos claros, pasamos al siguiente paso, que es el examen físico. El examen físico tiene varios objetivos fundamentales. El primero es determinar si existen síntomas físicos que se puedan asociar a la enfermedad neurológica. Por ejemplo, un paciente como el que ven en la imagen, que tenga convulsiones y además tiene este aspecto, con una alopecia, con una caquexia marcada, pues siempre vamos a pensar más bien pues, en enfermedades neoplásicas, aunque indudablemente puede tener una enfermedad endocrina o puede tener una enfermedad dermatológica, pero bueno, ese examen físico nos va a ayudar digamos, a ordenar nuestro diagnóstico diferencial. En segundo lugar, nuestro examen físico va a intentar detectar enfermedades no neurológicas, especialmente importante en el caso de patologías osteoarticulares o patologías ortopédicas, ¿vale? Tengan en cuenta que en muchas ocasiones, sobre todo en animales geriátricos, la enfermedad neurológica, la enfermedad que afecta al sistema nervioso, a la columna, a las raíces nerviosas, a la médula espinal, puede estar asociada a otras enfermedades osteoarticulares o musculoesqueléticas que condicionan lo que vamos a hacer después, que es nuestro examen neurológico, ¿vale? Entonces, es importante que después de hacer, o mejor dicho, antes de hacer un examen neurológico, tengamos claro cuál es la condición física del paciente, haciendo un buen examen ortopédico, un buen examen oftalmológico, un buen examen cardiovascular, ¿de acuerdo? En tercer lugar, el examen físico lo que nos va a permitir es establecer la seguridad de las pruebas diagnósticas que tenemos que realizar, porque la mayor parte de las pruebas diagnósticas en neurología veterinaria, en la neurología clínica, requieren la anestesia del paciente, ¿vale? Imagínense que tenemos que hacer unas radiografías, una mielografía, una tomografía, una resonancia, una electromiografía, una biopsia de nervio y músculo, una extracción de líquido cefalorraquídeo. Cualquiera de estas pruebas que he mencionado va a requerir, cuando menos, una sedación. Y para que la sedación sea segura, pues nos tenemos que asegurar de que el paciente no tiene ninguna enfermedad física. ¿De acuerdo? Entonces, no nos olvidemos de que hay que examinar al paciente antes de pasar, examinar sistémicamente al paciente antes de pasar al examen neurológico. ¿De acuerdo?
Si seguimos en el examen físico, tenemos que considerar que existe una serie de errores clásicos. Y los errores típicos que tenemos durante el examen físico es que no somos ordenados, que no somos sistemáticos, ¿de acuerdo? Un ejemplo clarísimo y muy fácil de reconocer es aquellos pacientes que vienen con debilidad de miembros pélvicos de inicio agudo y que tienen un problema de carácter vascular en las extremidades, que sufren de una neuromiopatía isquémica, por ejemplo, por un trombo ilioaórtico, ¿vale? En la mayor parte de las ocasiones, si el perro viene con debilidad de los miembros pélvicos, casi siempre vamos a pensar en un problema de la columna. Si el perro tiene un trombo ilíaco, lo que vamos a encontrar en el examen físico es una pobre irrigación de los miembros pélvicos. Y eso, si lo detectamos, si detectamos una falta de pulso en las arterias ilíacas, nos va a ayudar a decidir que nuestras pruebas complementarias en ese paciente con debilidad de miembros pélvicos no será una tomografía, no será una resonancia de la columna, sino más bien una ecografía abdominal para detectar ese problema de vascularización a nivel de la bifurcación ilioaórtica. ¿De acuerdo? También tenemos que recordar que tenemos que vigilar todos los órganos o sistemas. Como decíamos antes, es fundamental un examen oftalmológico, un examen ortopédico, un examen de los ganglios y del pulso e intentar detectar masas en alguna parte del cuerpo, es decir, especialmente las mamas y en el caso de los machos, de la próstata. ¿De acuerdo? Una vez hemos hecho nuestro examen físico, pasamos al examen neurológico, ¿vale? Y el examen neurológico también tiene una serie de funciones. La más directa o la más clara es determinar o asegurar que nos encontramos frente a un problema neurológico. Es decir, que nuestro paciente realmente tiene un problema neurológico, porque si no hay déficits neurológicos, es poco probable que nuestro paciente tenga un problema neurológico, ¿vale? Tienen que recordar que existen ocasiones en las cuales los problemas neurológicos no están presentes durante el momento de la consulta, porque son episodios o son episódicos o son síntomas episódicos. Y en esos casos es muy importante que el propietario describa esos episodios y, si es posible, que los demuestre con una grabación en vídeo. ¿De acuerdo? Es muy habitual, sobre todo en pacientes con disquinesias o con epilepsias o con trastornos del movimiento de otro tipo, pues que no lo veamos directamente en la consulta, pero que el propietario nos puede traer un vídeo que nosotros podemos valorar y decidir de esa manera si los síntomas que tiene son neurológicos o no. ¿De acuerdo? El siguiente punto fundamental del examen neurológico es establecer la localización de la lesión, ¿vale? ¿Qué parte del sistema nervioso se encuentra afectado? Y como recordarán de sus estudios de neuroanatomía o de anatomía veterinaria, el sistema nervioso es tremendamente complejo y hay muchísimas subdivisiones, una gran organización dentro del sistema nervioso. La parte positiva es que, desde un punto de vista clínico, por lo menos para poder identificar la gran mayoría de los problemas neurológicos, no necesitamos ser unos expertos en neuroanatomía. Tenemos que conocer las grandes subdivisiones del sistema nervioso. Esas grandes subdivisiones son, por un lado, el sistema nervioso periférico, que es básicamente todo sistema nervioso que está fuera de cráneo y de columna, y sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo tendremos que reconocer un problema en hemisferios cerebrales, en tronco del encéfalo o en cerebelo. Y dentro de la médula espinal tendremos que poder reconocer cada uno de los 4 segmentos funcionales de la médula espinal, que son los segmentos cervicales, la intumescencia cervical, la región toracolumbar y la intumescencia lumbar. ¿De acuerdo? Entonces, con esas subdivisiones del sistema nervioso podremos localizar a grandes rasgos dónde se encuentra nuestro problema y planificar las pruebas complementarias para saber qué tipo de problema es el que está afectando a nuestro paciente, ¿vale? En este punto cabe destacar, una de las cosas importantes es que cualquier síntoma neurológico
no depende del tipo de problema neurológico que se trata, sino de dónde afecta en el sistema nervioso. Es decir, los síntomas neurológicos, uno de los axiomas de la neurología es que los síntomas neurológicos no están determinados por el tipo de la lesión, sino por la localización de la misma. ¿Dónde se encuentra esa lesión? ¿De acuerdo? Va a dar igual si tenemos una lesión en la intumescencia cervical, va a dar igual que esa lesión sea un tumor, un quiste, una infección, una hernia discal o cualquier lesión de tipo compresivo, que los síntomas que nosotros vamos a poder identificar son esencialmente los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden esto como uno de los axiomas de la neurología. Los síntomas neurológicos no están determinados por el tipo de la lesión, sino por la localización de la misma. El último punto que nos permite establecer el examen neurológico es la severidad y la gravedad de un problema, siendo un factor pronóstico esencial, particularmente en las lesiones que afectan a la médula espinal. Esto quiere decir que en muchas ocasiones con el examen neurológico, con los datos obtenidos en el examen neurológico, ya podemos establecer un pronóstico independientemente de lo que encontremos en su examen físico, en sus pruebas diagnósticas. ¿De acuerdo? Entonces, no nos olvidemos de que lo que encontramos en el examen neurológico tiene un factor pronóstico fundamental, ¿vale? En particular, la presencia o no de sensibilidad profunda o nocicepción en las extremidades cuando evaluamos un problema de la médula espinal. ¿De acuerdo? Esto es fundamental que lo recordemos también. ¿Qué es lo que hacemos durante el examen neurológico? ¿Qué es lo que estamos valorando cuando hacemos un examen neurológico? Pues esencialmente lo que hacemos es evaluar un circuito, un flujo de información a lo largo del sistema nervioso. Si conocemos los componentes de ese circuito y hacemos una prueba de ese circuito y funciona, quiere decir que todos los componentes de ese circuito están funcionando y los podemos dar como ok, como que funcionan bien. Mientras que si encontramos un déficit en ese circuito, o en esa prueba que estamos haciendo, quiere decir que alguno de los componentes del circuito no funciona bien y que, por tanto, en alguno de los componentes tenemos que buscar el problema, ¿vale? Por ejemplo, en esta imagen de aquí ven un arco reflejo en el cual hay una información sensitiva que viene por la raíz dorsal, que se integra en la médula espinal con una neurona motora que sale por la raíz ventral, ¿vale? Ese es el recorrido que requiere un arco reflejo. Si durante nuestro examen neurológico detectamos que ese arco reflejo no funciona bien, sabremos que el problema o está en el nervio periférico o en la región de la intumescencia donde se integra la información sensitiva con la información motora, ¿de acuerdo? Y ya tendremos un punto muy concreto donde buscar el problema, ¿de acuerdo? Entonces, conocer el circuito de la información o los componentes que intervienen en ese circuito de la información es esencial para establecer la localización de nuestro problema, ¿de acuerdo? Vamos a ver... a lo largo de la charla vamos a ver qué pruebas dentro del examen neurológico necesitamos o cuáles son las más habituales, ¿vale? Verán en los libros de texto existen un montón de pruebas del examen neurológico. Nosotros nos vamos a centrar en las que son realmente importantes, en las básicas, ¿de acuerdo? Esas pruebas son la evaluación del estado mental, la evaluación de la postura, el análisis de la marcha, las reacciones posturales, el examen de pares craneales o de nervios craneales, el examen de reflejos espinales o reflejos medulares y la evaluación de la sensibilidad o nocicepción. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, el estado mental. En el estado mental, lo que valoramos es el estado de conciencia. ¿Qué se necesita? ¿Qué circuito se necesita para mantener un estado mental normal? Pues ese circuito consiste en una formación reticular que se encuentra en el tronco del encéfalo, la ven aquí en esta imagen de la izquierda. Esa formación reticular es como el interruptor que le dice al córtex cerebral, que serían las bombillas, cuándo tiene que encenderse.
y que es el córtex cerebral el que hace que un animal sea consciente de su entorno y que reaccione a estímulos visuales, auditivos, táctiles o dolorosos, ¿de acuerdo? Cualquier alteración del estado de conciencia la caracterizamos como depresión, estupor cuando no hay un estímulo adecuado a estímulos visuales, dolorosos o táctiles, o coma cuando el paciente ni siquiera responde a estímulos dolorosos. ¿De acuerdo? Lo graduamos en estas tres o cuatro categorías. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este paciente de aquí vemos que es un paciente que, si bien está despierto y que reacciona a estímulos, no reacciona de manera normal. Está, digamos, adormilado, ¿vale? Si vemos una alteración del nivel de conciencia, sabremos que el problema del paciente está o en la formación reticular o bien en el córtex cerebral, ¿vale? No quiere decir que tiene un problema primario sobre el sistema nervioso, es decir, no quiere decir que tenga una lesión en el córtex o en el tronco del encéfalo, pero sí que hay algo que está afectando a alguna de estas estructuras. Por norma general, las lesiones que afectan a la formación reticular, que es el interruptor, producen alteraciones del estado mental mucho más graves que aquellas lesiones que afectan al córtex cerebral, ¿vale? Los animales necesitan poco córtex cerebral para funcionar. Por tanto, pueden tener lesiones relativamente grandes sobre el córtex cerebral y tener un estado mental o un estado de conciencia bastante aceptable. ¿De acuerdo? El siguiente paso de nuestro examen neurológico será evaluación de la postura. Y es esencial valorar la postura, en qué posición adopta el animal, porque nos va a dar una información fundamental. Y existen algunas posturas súper características, muy características. Por ejemplo, la rigidez por descerebración, como su nombre indica, es cuando desconectamos el cerebrum, o del inglés cerebrum, que sería el córtex y el tálamo, los desconectamos del resto del sistema nervioso. ¿Qué función tiene el córtex y el tálamo? Pues son fundamentalmente inhibidores, son controladores de la activación nerviosa y, por tanto, si los desconectamos del resto del sistema nervioso, el resto del sistema nervioso, al perder la inhibición, está hiperactivado y por eso lo que vamos a encontrar es una alteración del nivel de conciencia y una rigidez extensora de todas las extremidades, como podemos ver en esta imagen de aquí, en este labrador, que tiene rigidez de los miembros torácicos, rigidez del cuello, alteración del estado mental y rigidez de los miembros pélvicos. ¿De acuerdo? Es una postura que indica una lesión grave, porque es una lesión profunda que afecta normalmente al mesencéfalo, que es donde se produce la desconexión entre el cerebrum y el resto del sistema nervioso. Otra postura básica o esencial que tenemos que conocer es la postura de Schiff-Sherrington, ¿vale? El Schiff-Sherrington es una postura en la cual el paciente tiene paraplegia o tiene inmovilidad de los miembros pélvicos con rigidez de los miembros torácicos, con un estado mental normal y con una función motora de los miembros torácicos normales. Sería este boxer que ven aquí tumbado, ¿de acuerdo? Con flacidez, o bueno, a veces normalmente están un poco espásticas los miembros pélvicos y rígidos los miembros torácicos. Si incorporamos a este paciente, puede mover los miembros torácicos con cierta espasticidad, pero con unas reacciones posturales normales y tendrá un estado mental normal. Esta postura nos indica de manera invariable que tenemos una lesión en segmentos medulares toracolumbares. La postura de pleurotótonos, que es un giro de todo el cuerpo, del eje longitudinal del cuerpo con la cabeza mirando hacia un costado, nos indica una lesión hemisférica en la misma dirección hacia donde está girando el paciente. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, este caniche está girando hacia la izquierda, lo cual nos indica que hay una lesión en el hemisferio izquierdo. Otra postura puede ser el ladeo de la cabeza, como este cocker de aquí, que tiene el ladeo de la cabeza hacia la derecha, la oreja derecha más cerca del suelo que la izquierda. Y esto nos indica que tenemos un problema en el aparato vestibular, ¿vale? El aparato vestibular que lo componen el oído interno, los núcleos vestibulares que están en la médula oblonga y el vestíbulo cerebelo.
De tal manera que si ya vemos un síntoma como este, tendremos que empezar a buscar problemas en oído interno, médula oblonga o vestíbulo cerebelo, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera la postura nos está dando una información fundamental. Por ejemplo, otros ejemplos, posturas antiálgidas, cuando el animal adopta posturas de cifosis, escoliosis o lordosis, ¿vale? En esta imagen de aquí vemos al paciente con una cifosis, con una convexidad dorsal. Aquí vemos un paciente con la cabeza agachada, el Beagle. Tenemos una cabeza agachada por dolor cervical. En este paciente tenemos una escoliosis, una lateralización del cuello, que normalmente está producido por lesiones en la sustancia gris medular cervical, ¿de acuerdo? Podemos tener también signos de raíz. El signo de raíz es básicamente una cojera producida por dolor, ¿vale? Lo que en medicina humana hablamos habitualmente como ciática. El paciente tiene una cojera como si fuese un problema de carácter ortopédico, ¿vale? Que muchas veces no se puede diferenciar de una lesión ortopédica hasta que no identificamos la lesión que está produciendo ese dolor, ¿vale? En el caso de las cojeras de miembro pélvico, habitualmente son compresiones radiculares sobre las raíces nerviosas que forman el nervio ciático y por eso lo llamamos ciática, y en el miembro torácico sobre raíces nerviosas que conforman el plexo braquial. ¿De acuerdo? Bien. El tercer punto de nuestro examen neurológico es la evaluación de la marcha, ¿vale? Y dentro de la evaluación de la marcha podemos valorar que no haya una marcha en círculos. Si es una marcha compulsiva en círculos, hacia un lado nos quiere decir que tenemos una lesión hemisférica en el mismo lado hacia donde se está produciendo la marcha. Algunos autores, algunos libros, dicen que la marcha se puede producir hacia el lado contrario en donde tenemos la lesión, del hemisferio en el que tenemos la lesión, pero la realidad es que en la práctica clínica, en mi experiencia, lo encuentro siempre en el mismo lado hacia el que el animal gira, ¿vale? Tiene que ser una marcha compulsiva, tiene que ser una marcha en la cual el paciente no sabe a dónde va, sencillamente gira y gira y gira de manera continua. A veces son unos círculos un poco más abiertos, otras veces son un poco más cerrados, a veces se despistan un poquito el paciente, pero en general tendremos que ver la tendencia al círculo hacia un lado, ¿de acuerdo? Podemos tener también movimientos involuntarios y en ese caso tenemos que determinar si afectan al animal en reposo o lo afectan en situación de estrés, si le afectan a la cabeza, si le afectan a una extremidad, si le afectan a todas las extremidades, si le afecta en situación en estación, es decir, en qué situaciones se producen ese movimiento, porque nos puede dar una pista sobre dónde podemos buscar el problema. ¿De acuerdo? Después valoraremos la calidad de la marcha y ahí tendremos que valorar tanto la paresia como la ataxia, que son dos componentes de la ambulación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunos ejemplos de movimientos involuntarios que afectan o bien a todo el cuerpo, como en este bulldog francés, perdón, o bien a la musculatura facial, como en este beagle, o a la musculatura laringea, como en este galguito. ¿Vale? En estos movimientos espontáneos, contracciones súbitas involuntarias de la musculatura o de determinados grupos musculares se llaman mioclonías y son muy específicas de pacientes que han sufrido el moquillo canino, ¿vale? Eso es un tipo de sintomatología, estas mioclonías, que es muy raro ver en otros tipos de pacientes. Casi siempre los vemos en pacientes con moquillo, o que, mejor dicho, que han superado el moquillo canino, como una secuela. Volvemos a evaluar la calidad de la marcha. Dentro de la evaluación de esta calidad de la marcha tenemos que definir si afecta a las 4 extremidades, en cuyo caso hablaríamos de tetraataxia o tetraparesia, en función de lo que nos encontremos. Ponemos el prefijo para cuando afecta solo a los miembros pélvicos, hemi cuando afecta solo a un lado, a un bípedo, y mono cuando afecta a una sola extremidad, ¿vale? Le ponemos el sufijo paresia cuando tengamos debilidad y diremos que es una ataxia cuando existe una impredecibilidad de los movimientos. Y la ataxia se produce siempre por una alteración en las vías
aferentes del sistema nervioso. Y, por tanto, podemos tener una ataxia de diferentes tipos en función de cuál sea la vía, el modo sensitivo que se vea afectado. Por ejemplo, tenemos ataxia vestibular, que podemos reconocer fácilmente porque va acompañada en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, de otros síntomas vestibulares, como puede ser el ladeo de la cabeza. Tenemos la ataxia de carácter cerebelar, como en este Jack Russell de aquí, en el cual lo que vemos es una impredecibilidad con una hipermetría de los movimientos, típico de afecciones cerebelares, y podemos tener una ataxia propioceptiva, en cuyo caso lo que tenemos es una alteración en las vías propioceptivas del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y, por tanto, sensitivas del sistema nervioso. Cuando evaluemos la ambulación en los animales domésticos, tenemos que tener clara una serie de diferencias importantes que existen entre la ambulación entre los animales domésticos y los humanos. Y esto es que la fuerza del movimiento en los humanos depende fundamentalmente del sistema piramidal, ¿vale? El sistema piramidal, como pueden ver en este diagrama de aquí, es el más importante contribuyente a la marcha en los humanos y primates, mientras que es el sistema extrapiramidal el que cobra mayor importancia en los animales domésticos, en los carnívoros domésticos y sobre todo en los ungulados. La diferencia entre estas dos estructuras, entre el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal, es que el sistema piramidal está gobernado fundamentalmente por el córtex cerebral. Y por tanto, en un humano con una lesión cortical cerebral vamos a encontrar una gran paresia. De hecho, los humanos con lesiones cerebrales corticales por tumores o por ictus o por infartos cerebrales, enseguida perdemos la capacidad de ambulación. Y no es raro que tengamos una hemiplegia después de un accidente cerebrovascular masivo sobre el córtex cerebral. Sin embargo, los animales domésticos, que son nuestros pacientes, generalmente tienen muchos menos déficits locomotores con lesiones igual de grandes que afectan al córtex cerebral, porque su sistema motor es fundamentalmente extrapiramidal y el sistema extrapiramidal incluye a núcleos que son subcorticales, que están por debajo del córtex cerebral. Por ejemplo, vean a este paciente. Este paciente es una boxer, creo que tenía como 7 o 8 años, que tenía convulsiones. Y cuando nosotros hacemos el examen físico y la vemos caminar, pues vemos que es un paciente que anda esencialmente bien. Es decir, es difícil ver que existen alteraciones en la ambulación de esta boxer. Podemos ver un poquito de ablación, pero realmente no hay demasiados déficits locomotores. Y sin embargo, esta paciente tenía esta lesión, que es un glioma de alto grado en el lóbulo parietal. Fíjense, toda esta lesión en el lóbulo, en el hemisferio izquierdo y los pocos déficits neurológicos que tenía esta boxer con una lesión tan grande, ¿vale? Si esto fuese un humano, indudablemente con este tipo de lesión se hubiese quedado hemipléjico. ¿De acuerdo? Esta es una curiosidad que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos a nuestros pacientes, a nuestros animales domésticos. Como decíamos, cuando evaluamos la marcha estamos evaluando un circuito muy amplio. Son todas vías propioceptivas, su integración con el aparato vestibular, el sistema motor, el córtex cerebral, la información que se procesa en el cerebelo y luego la información motora que va otra vez de nuevo por la médula espinal. Entonces, estamos valorando muchas estructuras a la vez y a veces es difícil identificar cuál de las extremidades es la que está fallando o dónde podemos tener el problema. Pues para ayudarnos a evaluar ese mismo circuito, ese mismo recorrido de información, lo que podemos hacer es evaluar las reacciones posturales, de las cuales las más reconocidas y las más fáciles de realizar son la reacción de propiocepción o reacción de reposicionamiento, ¿vale? En la cual lo que hacemos es damos la vuelta a la extremidad, sujetando el peso del paciente
por el tórax o el abdomen, en función de la extremidad que queramos evaluar, y viendo que recoloca la extremidad en una posición adecuada. Si la recolocación está en tiempo y forma, quiere decir que lo hace en un momento de manera inmediata y la extremidad vuelve a su sitio desde donde ha partido, pues sabemos que todo ese circuito a lo largo de los nervios periféricos, la médula espinal, la integración en el córtex cerebral, la modulación por el cerebelo y las vías motoras de vuelta a través de la médula espinal, pues sabemos que están funcionando bien. ¿De acuerdo? Para ponérselo un poco más difícil a estas reacciones posturales, pues lo que podemos hacer es la prueba de carretilla, que básicamente es hacerle caminar sobre los miembros torácicos con el cuello en posición normal o con el cuello extendido. Si lo hacemos con el cuello extendido, entonces lo que estaremos es eliminando el input visual. ¿De acuerdo? Y se lo estaremos poniendo un poquito más difícil. Haremos que dependa más de la actuación del aparato vestibular y del sistema propioceptivo para saber cuál es la posición del cuerpo en el espacio. ¿De acuerdo? Podemos hacer las pruebas del hemisalto, el hopping, la reacción postural extensora, pero en definitiva las más importantes son las que hemos hablado, la reacción de reposicionamiento y la prueba de la carretilla. En quinto lugar, dentro de nuestro examen neurológico vamos a evaluar los pares craneales. Existen varias pruebas. La más habitual, la que realizamos con mayor frecuencia, es la reacción de amenaza. Es un circuito muy amplio que incluye los nervios ópticos, la integración en el tálamo, en el diencéfalo, en el hemisferios cerebrales, afecta también, o la información pasa también por el cerebelo y finalmente va al puente y a los núcleos del facial, que son los encargados de cerrar los párpados. Si tenemos un problema en la reacción de amenaza, sabremos que alguno de estos 5 puntos, de algunos de estas partes del circuito, está afectado, ¿vale? Es una prueba muy sensible porque, como ven, evalúa la integridad de un segmento o de grandes partes del sistema nervioso. Prácticamente evalúa todo el encéfalo, pero es poco específica porque un paciente con un problema en la reacción de amenaza puede tener una lesión en el nervio óptico, en el córtex cerebral o en el núcleo facial o en el propio nervio facial. Es decir, no te va a decir exactamente dónde está el problema, pero va a detectar que hay un problema. Es la obligación del resto de pruebas del examen neurológico decirnos dónde está exactamente ese problema dentro del encéfalo. Y el resto de pruebas pues son los reflejos fotomotores, el reflejo palpebral, el reflejo vestíbulo-cefálico, el reflejo de la deglución y la sensibilidad consciente, ¿vale? Todos estos reflejos de los que hemos hablado, fotomotores, palpebral, vestíbulo-cefálico y deglución, lo que tienen es una parte sensitiva, una neurona que transmite la información sensitiva y una neurona motora, que es la neurona efectora, la que lleva la información motora, ¿de acuerdo? Por tanto, si tenemos algún problema en alguno de estos reflejos, sabremos que el problema está o en la neurona sensitiva, que va por un nervio determinado, en la integración en la zona donde se integre con la neurona motora, que normalmente está en el tronco del encéfalo, o en la neurona motora que lleva por un nervio craneal diferente, generalmente diferente al que lleva la información sensitiva, ¿vale? Entonces, todos estos circuitos es importante que los conozcan. No los vamos a ver en detalle porque no tenemos tiempo, pero en cualquier libro de neurología clínica los van a encontrar. Y si, por ejemplo, se encuentran con que un paciente tiene un déficit en el reflejo palpebral, sabrán que su problema está o en la neurona sensitiva, que sería el trigémino o alguno de los componentes del trigémino, en función de la parte de la cara que estemos evaluando, o en la neurona motora, que es el nervio facial, ¿vale? Después de evaluar los pares craneales o los reflejos de pares craneales, vamos a evaluar los reflejos espinales. Y la buena noticia es que aunque hay muchos reflejos espinales que podemos evaluar, y los libros están llenos de ellos, la parte práctica es que solo necesitan conocer 2 reflejos espinales para hacer una buena localización. Y es el reflejo flexor en miembros torácicos y pélvicos y el reflejo patelar en el miembro pélvico. ¿De acuerdo? El reflejo flexor en los miembros torácicos se evalúa la integridad de las raíces nerviosas que conforman los nervios espinales del miembro torácico y de la
intumescencia cervical, que son los segmentos medulares cervicales donde se originan esas raíces nerviosas. ¿Vale? La intumescencia cervical es C6-T2. De tal manera que si tenemos un paciente con déficit en reflejo flexor en la extremidad torácica, sabremos que su problema se encuentra o en los nervios periféricos de la extremidad torácica o bien en la intumescencia, segmentos medulares C6-T2. Para nosotros, desde un punto de vista clínico, será una buena noticia encontrarnos con un déficit en estos reflejos, porque nos va a decir dónde tenemos que buscar. ¿De acuerdo? Si evaluamos en los miembros pélvicos, el reflejo flexor fundamentalmente lo forma el nervio ciático, que se origina en segmentos medulares L6 a S1, es decir, en el aspecto central de la intumescencia lumbar. Y si evaluamos el reflejo patelar, lo que estamos evaluando es el nervio femoral y sus segmentos medulares donde se origina, que son los segmentos L4, L6. De tal manera que, nuevamente, si tenemos un déficit en el reflejo patelar, sabremos que el problema en nuestro paciente está en nervio femoral o en segmentos medulares L4, L6, que es el aspecto rostral de la intumescencia lumbar. ¿Bien? Finalmente, dentro de nuestro examen neurológico tendremos que valorar la sensibilidad. Vamos a ver si existen zonas de dolor y para eso tendremos que palpar la columna, palpar las extremidades y luego tendremos que pellizcar las extremidades, normalmente en la articulación interfalángica, para saber si el cerebro, el córtex cerebral, es capaz de sentir el daño que estamos haciendo, ¿vale? Una vez realizado el examen neurológico, podremos establecer cuál es la localización neuroanatómica. Entonces, resumiremos cuáles son las alteraciones en el examen neurológico que hemos realizado. Por tanto, cuáles son las vías neuroanatómicas que se vean afectadas, qué circuitos se han visto afectados e intentaremos identificar un punto común a todos esos circuitos. Es decir, si hay dos circuitos afectados, pues vamos a buscar el punto común a esos dos circuitos porque ahí estará la lesión que justifica todos los síntomas neurológicos de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Entonces buscaremos una lesión en un único punto que justifique todos los síntomas. Digamos que esa sería la manera más precisa de establecer una localización neuroanatómica. Existen otras maneras que son un poco menos precisas, pero sobre todo mucho más prácticas, que es utilizar un diagrama o un algoritmo de localización, que esencialmente en base a una serie de preguntas muy sencillitas, nos permite saber si el problema está en sistema nervioso periférico, si está en sistema nervioso central, y si está dentro del sistema nervioso central nos permite determinar si el problema es en encéfalo y en qué partes del encéfalo, o si está en médula espinal o en qué segmentos de la médula espinal está nuestro problema. Una vez hemos localizado nuestro problema, hemos establecido la localización neuroanatómica, vamos a realizar un diagnóstico diferencial. Ese diagnóstico diferencial se establece en base a cómo se ha iniciado la enfermedad, a cómo ha evolucionado esa enfermedad y a dónde está localizada nuestro problema. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante que además del examen neurológico y la localización neuroanatómica, tengamos en mente los hallazgos o los datos que nos han aportado los propietarios en la entrevista clínica, los datos de la anamnesis. ¿De acuerdo? Y ahí tendremos que intentar correlacionar los datos de la anamnesis con la evolución de los síntomas. Y eso lo establecemos en base a un cuadro como este, ¿vale? En el cual, si se fijan, en el eje de las I's tenemos la gravedad del problema, mientras que en el eje de las X tenemos el tiempo. Entonces, lesiones que aparezcan en un punto alto en el eje de las X quiere decir que tienen un inicio agudo. La máxima intensidad de los síntomas ha sido muy pronto en el tiempo. Y en función de cómo evolucione esa curva, si va hacia abajo sabremos que está mejorando y que por tanto su curso no es progresivo, sino que tiende a la mejoría. O si evoluciona hacia arriba, entonces sabremos que su enfermedad está progresando, que está empeorando, ¿vale? Entonces, este diagnóstico diferencial
lo establecemos. Esto nos ayuda a que los distintos tipos del diagnóstico diferencial, el algoritmo del diagnóstico diferencial, que es el acrónimo del vitamín D, en el cual agrupamos a las patologías en base a su inicio, a su curso y a su localización, las podamos graduar. Es decir, en el acrónimo del vitamín D decimos que la V son patologías de carácter vascular, la I son patologías de carácter inflamatorio, la T son patologías traumáticas, la A se corresponde con anomalías congénitas, la M con problemas metabólicos tóxicos y nutricionales, la N con problemas neoplásicos y la D con enfermedades degenerativas. Pues en general, los problemas vasculares e inflamación y traumáticos tienen una localización focal y un curso no progresivo, es decir, tienen un inicio agudo y tienden a mejorar con el tiempo. Los problemas de carácter neoplásico, inflamatorio o degenerativo suelen tener un inicio más crónico y tienden a empeorar con el tiempo, con lo cual la curva, como podría ser la curva que vemos en color azul o en color rojo, tiende a ascender con el tiempo. Tanto más rápidamente, el crecimiento es exponencial o más logarítmico, o la curva está más levantada, cuanto más agresivo o cuando más severo sea el proceso, ¿de acuerdo? Normalmente las enfermedades de tipo inflamatorio tienen un desarrollo más rápido que un problema tumoral, ¿vale? Aunque siempre existen excepciones, ¿vale? Entonces, sabiendo cómo se ha iniciado el problema, cómo ha evolucionado el problema y la localización del problema, sabiendo si la lesión es focal o multifocal, entonces podremos establecer este diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Y con el diagnóstico diferencial podremos plantear una serie de pruebas complementarias, que son fundamentalmente pruebas de sangre, de hematología, análisis de líquido cefalorraquídeo, pruebas de imagen o pruebas electrofisiológicas y biopsias de nervio y músculo o test genéticos. ¿Qué técnica vamos a elegir? Pues nuevamente en función de lo que sospechemos que tiene nuestro paciente, en función de cuál sea nuestro diagnóstico diferencial. En general, las pruebas hematológicas las realizamos en pacientes con enfermedades sistémicas o generalizadas o cuando tenemos evidencias de alteraciones físicas. El análisis de líquido cefalorraquídeo lo realizaremos en pacientes con procesos inflamatorios o infecciosos, algunas veces también en enfermedades neoplásicas. Las pruebas de imagen, sobre todo en la mayor parte de las lesiones estructurales del sistema nervioso, normalmente en encéfalo o en médula espinal. Los test de electrofisiología y las biopsias de nervio y músculo las realizamos sobre todo en enfermedades que afectan al sistema nervioso periférico. Y los test genéticos en caso de sospechas de enfermedades degenerativas, para las cuales sepamos o que conozcamos que tienen una base genética. Finalmente, con los resultados de estas pruebas complementarias podremos obtendremos, si tenemos suerte, un diagnóstico definitivo. Mejor dicho, si lo hemos hecho bien, tendremos un diagnóstico definitivo. Y con ese diagnóstico definitivo estableceremos un tratamiento, veremos qué podemos hacer y qué pronóstico tiene nuestro paciente. Y el pronóstico depende, evidentemente, del diagnóstico, pero también, como decíamos antes, de los hallazgos en el examen neurológico, de las posibilidades de tratamiento, porque haya disponibilidad de las técnicas de tratamiento en nuestro país y de las posibilidades económicas de nuestro propietario. Y finalmente, de cómo sea la condición física o sistémica del paciente, de la edad, de los condicionantes propios del paciente, nos van a ayudar a establecer un pronóstico definitivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto son los puntos más importantes que tenemos para enfrentarnos al paciente neurológico. Recuerden que tenemos que ser sistemáticos, que tenemos que ir paso por paso para no equivocarnos y poder llegar a nuestro diagnóstico definitivo y de esta manera poder establecer el tratamiento más adecuado. Muchas gracias por vuestra atención.